Y tal cual estábamos anunciando, nos vamos a sorprender un poco todos. Hoy a Raúl Castells los vamos a sacar de su actividad normal para hacerlo hablar, aunque a usted le parezca mentira, de fútbol. Porque, Raúl, usted es rosarino. Así es. ¿Y de dónde viene? Porque es hincha de Newell's Old Boys de Rosario. ¿De dónde le aparece este hinchismo? No sé, son como los amores, cosas no explicables. ¿Sabe las veces que me dicen, pero cómo va a ser hincha de Newell's si el Che era de Central o Olmedo era de Central? Lo más plebeyo es de Rosario Central. ¿Cómo usted va a ser hincha de Newell's? Le conviene más políticamente que sea de Central. Se imagina a los 52 años. Déjenme morir así. Bueno, la camiseta de Newell's tiene mucho que ver con lo que usted piensa. Sí, pero no sé por qué razón, esas cosas que no son explicables. ¿Por qué uno tiene simpatía por tal club o cosa por el estilo? No sé, es más, resultaría ilógico para un socialista como yo ser hincha de Newell's. Usted debería ser hincha de Rosario Central. Y eso es lo que montones de rosarinos nos recriminan, pero así son las cosas. El otro día, cuando terminó el último Central Newell's, iba para la terminal de micros. Y entonces, claro, confluían todos, los de Central y los de Newell's. Ahora, esa gente de Central que por ahí coincide políticamente con nosotros, puteándonos porque las veces que he ido a la cancha de Central, o ganó Newell's o empató como en este caso, pero no me ha tocado verlo perder nunca. Y la gente de Newell's, aunque sea de gente con posiciones muy de derecha, igual nos apoya por el hecho de que seamos de Newell's. Usted no se vio nunca como hincha. Yo le propongo que se vea. Estas imágenes tienen que ver con el último clásico. Donde usted, ¿cómo se le ocurrió al clásico? Primero porque para la gente de Newell's, bueno, me asombra que lo hayan visto. Yo no me di cuenta, estaba en la Popular, en el primer piso, y yo no me di cuenta que nos hubieran sacado. Estaba en el medio del juicio por el Chaco, nos habían invitado la gente, la barra brava, que para nosotros se portan muy bien, por lo menos lo que nosotros vemos muy correctamente, y bueno, los acompañamos. Ha logrado un milagro, perdóneme, viejo socialista, que la barra brava se porte bien. No, se portan muy bien, realmente me ha llamado la atención. Primero, por ejemplo, uno de un dirigente de la democracia progresista de Rosario. El otro, por ejemplo, le doy el nombre, David Coe, es el secretario nacional de Derechos Humanos de la Unión Cívica Radical, y el jefe de la barra brava de Newell's es de la UCR también. Había dos abogados, por ejemplo, realmente un elemento curioso la composición que tiene todo ese grupo de gente. Porque los ancestros son diferentes. Sí, tiene razón usted, pero es un hecho curioso. ¿Quién iba a pensar con una barra brava un dirigente demócrata progresista, por ejemplo? Claro. Tiene esa composición, algo realmente extraño compartir con ellos todas estas cosas. Porque habitualmente a los barra bravas se los identifica con el peronismo, ¿no? Sí, sí, realmente. Por eso, Pimpi, que es el principal dirigente de la hinchada de Newell's, por ejemplo, es militante de la Unión Cívica Radical, y tienen la minoría de la UCR en Rosario. Y el caso que le mencionaba, un dirigente nacional del sector alfonsinista. ¿Cómo vive este fenómeno del fútbol? Por ejemplo, si le preguntara por Maradona, ¿qué reflexión le merece este fenómeno que genera el fútbol y es un fenómeno social? Mire, yo he sentido mucho amor por Maradona, en particular cuando fue el Mundial de Estados Unidos y pasó lo que pasó y alguna gente salió a agraviarlo. Yo lo que pensaba era, bien, pero alguien que nos dio tanta alegría, tantas emociones, aún en el error, ¿cómo vamos a salir a censurarlo? Y luego nosotros estamos cerca de Fiorito y nuestro movimiento es muy fuerte en Fiorito. Nadie le puede pedir a Maradona. Recordemos que ahí nació Diego, en Villa Fiorito. Desde la última miseria, ¿cómo hoy pedirle que él sea un modelo, un ejemplo? Si gracias que más o menos ha podido manejar como pudo, una popularidad tan inmensa y además recursos económicos también tan inmensos. Pero usted sabe, Castel, que yo conocí la casa de Diego en Villa Fiorito una vez que hicimos un documental para Telefe.
Diego no se crió en la miseria, quizás sí en la pobreza, pero tenía un padre muy trabajador y nunca le hicieron faltar, le diría casi nada, desde esa óptica de la humildad, ¿no? El problema es que es difícil manejar la mucha popularidad Exacto, o la mucha estoy de plata. acuerdo, sí, sí. Ahí donde se complican las cosas. Para todos es difícil. No es que... Y un caso llevado al extremo como el de Maradona es difícil, realmente es difícil. ¿Por qué habló en tiempo pasado? ¿Por qué utilizó el verbo pasado? Yo sentía. Sí, porque ese amor me parece que Maradona no puede perder algunas cosas. Por ejemplo, la noción de tener una actitud considerada con la pobreza. Una cosa es hablar bien de Fidel y otra cosa, por ejemplo, no tener buena actitud con un grupo de jubilados que lo fue a ver por la situación que tenían. No a pedirles cosas, sino que apoyara el reclamo de los jubilados. O dicho con todo respeto, sin atacar a nadie, no nos parece que por ahí la defensa en algún momento del consumo de droga sea lo mejor. Uno tiene derecho a hacer lo que quiera de su vida, pero me parece no hacer apología de algunas cosas que en nuestra opinión no sirven. Por ejemplo, la adicción a las drogas o el alcoholismo. Pero no ha hecho apología, Raúl. En algunos momentos ha planteado algunos comentarios que para nosotros no sirven. Por eso no planteamos que él tiene que ser, que está obligado a ser un ejemplo, un modelo o algo por el estilo. Pero pues él además dice permanentemente que él no quiere ser ejemplo para nadie, ¿no? Entonces, en el amor de uno, algunas cosas es como que, en broma, nosotros, por ejemplo, una lucha permanente en contra del alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y la delincuencia, y el peso de Maradona es muy grande, y entonces es un tema. Por ejemplo, yo voy a ver el partido y comparto con todos los muchachos de la Popular de Ñul, miles de personas, esto. Ahora, ellos cantan que son la hinchada que está en la droga, en el alcohol o algo por el estilo. Y yo obviamente que respeto inmensamente lo que dicen todos estos muchachos, pero a mí me parece que nosotros tenemos que plantear que no nos sirve, que eso no es un camino útil y que uno tiene que tener una postura. Entonces, con todos esos amigos que tenemos en la hinchada de Ñul, a mí no me parece que eso sea lo mejor. ¿Cuál fue la sensación que tuvo cuando Diego jugó en Newell's? Diego sigue siendo Diego, aún jugando con los veteranos en Brasil y demás. Bueno, para uno era una inmensísima alegría, casi una revancha, porque además uno siente como que Buenos Aires es un imperialismo en relación al interior. Entonces, eso una inmensísima alegría que fuera así. Luego creo que tuvo demasiadas intermitencias y bueno. Eran otros momentos, eran otros momentos Ahora, y situaciones personales. Raúl, nosotros desde nuestro programa, hoy, el lunes pasado, seguramente el lunes que viene, apostamos fuertemente en nuestra obligación de comunicadores en contra de la violencia. ¿Usted entiende que hay alguna solución contra la violencia o usted entiende que la violencia es una solución para algunos problemas? No. A mí me parece que un Estado como este, tan inequitativo, tan tenso, tanto cargado de hipocresía, hace que haya un marco de violencia casi generalizado, en un baile, en una reunión de jóvenes, en un partido de fútbol y demás. Algunos quieren plantear como que en el fútbol hay violencia, como si en los otros sectores de la sociedad no hubiera, y ayer ustedes han visto en Capital la muerte de un chico de 16 años, o lo del Malvino, en el caso de los jóvenes de clase alta en Corrientes. Entonces, es una sociedad cargada de violencia a partir de esa violencia desde el Estado hacia el resto de la sociedad. No me parece que el fútbol sea mucho más que lo que se ve cotidianamente. Ahora, Raúl, pero usted baja una línea que me gusta. Es un luchador por sus cosas, es un luchador que no se puede desconocer. Sin embargo, baja la línea, no me vengan con esta historia de la droga, con el alcohol. Y el mundo del fútbol sabe, el del fútbol propiamente dicho, sabe que no baja esa línea. Porque el mundo del fútbol casi diríamos que por esta historia de ganar de cualquier manera, casi como que estimula. Ah, bueno, pero esa es una moral que genera todo un negocio alrededor del fútbol, donde están primero los dirigentes, los directores técnicos, los representantes de los jugadores, y prostituyen un deporte hermoso como el fútbol en función
de los negocios y de los negociados. Y entonces, en función de eso, no importa cómo, con tal de hacer unos personal, incluyo, perdónenme, algunos periodistas también dentro de esto. Entonces, ¿cuál sería el tema? Nosotros tenemos que defender el deporte como tal, pero tiene que estar sin todas esas cuestiones. Si un jugador de fútbol se convierte en un individualista llevado al extremo, que no tiene la menor noción de solidaridad con sus compañeros, el menor principio de lealtad con quien está formando un grupo deportivo, no entendió nada. No es un deportista. Recién, Castel, usted hablaba de dirigentes, de prostitución, de negociados. ¿Cuál es su opinión o su pensamiento del señor López, el presidente de Newell's? Nos ha tratado muy bien, y el presidente del club donde estoy. Y los kirchneristas le han querido armar una lista. Otro día le cuento algunas opiniones que pueda tener, pero lo concreto ayudó a que Newell's fuera campeón en el 2004, no sé cómo termina este año y demás. Otro día tomando un café por ahí. Está bien, pero independientemente, porque muchas veces uno vota o uno expresa o uno dice de acuerdo a cómo le va a uno. Y usted sabe muy bien que su pensamiento central no es cómo le va a usted, sino cómo le va a la sociedad, a la gente que usted defiende. Así es. ¿Y sigue pensando lo mismo? A mí me parece que está haciendo una buena gestión como presidente de Newell's. Luego, él tiene sus negocios con los casinos, el juego y demás. Nosotros... Por ejemplo, ¿tomaría usted un bingo? Creo que no sé si lo sigue teniendo. Sí, cómo no. Si el día que marchemos con los compañeros de cualquier pueblo de Santa Fe donde haya un casino de López, le aviso, presidente, que vamos ahí y le vamos a ir a pedir que usted también colabore con los comedores populares de Rosario, de Galvez, de Ciudad de Santa Fe, de Reconquista, etcétera, etcétera, porque es uno de los que maneja el juego en Santa Fe, y ahora Kirchner le mandó otro López, que era un vendedor de pollo y que curiosamente ahora de vendedor de pollo en Santa Cruz se convirtió en multimillonario, que va a hacerle la competencia al López de Newell's. Bueno, apasionado como siempre Raúl Castells en sus apreciaciones. Finalmente, Argentina mejor un campeonato mundial de fútbol. Hábleme sobre las posibilidades, sus sueños, si se gana, si se pierde, cómo lo ve al equipo, para hacer más futbolera la pregunta. Cada vez estoy más dependiente de Riquelme. Me parece que es un equipo de menos nivel que el que hemos tenido, por ejemplo, en otros momentos, aún con la diferencia del hecho que estuviera Maradona, me resulta incierto. Y después vengo sufriendo todos los últimos mundiales, porque a mí me parecía que en el Mundial de Corea-Japón, Argentina tenía un equipo considerable, había alrededor de 40 partidos, prácticamente casi todos ganados o empatados, y después termina en una frustración. Vio como si fuera una tristeza amorosa. Pero además eso hay que sumarle a alguien que la gente de Newell's adora, quiere y ama, como Marcelo Bielsa, ¿no? Sí, sí. Pero el amor de uno, en el caso de Newell's, para Grifa. Él, primero, que no ha querido ser director técnico de primero. Segundo, que armó uno de los mejores semilleros que ha habido en el fútbol argentino. Y él decía que en promedio tenía unos 1.600 jugadores en las inferiores y que de esos llegaban el 10% a primera, y que se dio cuenta que no llegaban los más habilidosos, sino los más perseverantes. Aprendimos en la lucha social, siempre tenemos en cuenta que... Siempre bajando una línea. ¿Cómo se siente en Puerto Madero? ¿Va a comprar algo por ahí, alguna propiedad? No. Me han mandado una carta de documentos que afeamos el lugar y desvalorizamos el valor patrimonial de la zona ahí del consorcio de Puerto Madero. Y que afectamos el estilo inglés de las construcciones de la zona. Obviamente que no se lo hemos contestado, y además como ahora van a vender... Pero a los que hacen, por ejemplo, edificios de 50 pisos, a eso no le mandan carta de documento. No. Cuando iba contra los códigos, porque al principio Puerto Madero tenía un máximo de altitud, y de la noche a la mañana vaya a saber por qué, bueno, usted y yo y todos nosotros sabemos por qué se hicieron esos edificios, se siguieran haciendo de no sé cuántos pisos. Dale la hora a Castel. Bueno, Castel, este regalo es para usted. Le agradecemos profundamente que haya estado, y Julio lo despide en nombre de todos nosotros. Raúl, yo le agradezco mucho, Castel, que nos haya acompañado, que lo hayamos hecho salir de su tarea para que nos dé su vistazo, su impresión de este fenómeno tan extraordinario que es el fútbol. Gracias. A ustedes, y ojalá algún día
todos puedan practicar fútbol sin que haya ni negociados ni plata de por medio. La palabra de Raúl Castel, se lo habíamos prometido desde que empezó el programa, hablando de temas que seguramente usted no está acostumbrado a escucharlo. Cuando regresemos, una historia extraordinaria, una historia de una mujer que fue capaz de estar 13 horas en el agua, solamente su fe, solamente su estructura deportiva le permitió salvar su vida. No se lo pierda. Estamos frente a un hecho extraordinario. La señora es Marcela Larraín y Díaz Pumará. Esto para que no le digan la gringa Larraín. Seguro. El apellido segundo es Inca. Ajá. Por eso lo uso. Estoy muy orgullosa de mis orígenes americanos. Bueno, Marcela le ha tocado vivir mil experiencias de su vida porque es historiadora, pero desde el punto de vista del deporte, y siempre queremos una lectura femenina en nuestro programa, Marcela es navegante, pero aparte maneja artes marciales. ¿Qué otra cosa más? Bueno, ando a caballo, he hecho rapel en la montaña, crucé la cordillera a caballo hace el año pasado, la cordillera de los Andes, en memoria de San Martín, para ver también qué pasaba, cómo había sido la cosa, ¿no? Todo lo que sea deporte me gusta, incluso alguna vez he pateado alguna pelota de fútbol, pero el problema es que los meniscos sufren mucho más que en las artes marciales. Claro. Y bueno, entonces ¿Cuánto hace creo que Marcela? eso sí. Que Marcela vino de Marte, me acaba de decir. Sí, así de que, los guerreros. De los guerreros. Marcela le tocó vivir, su barco se destruyó en el Río de la Plata, frente a la bahía de San Borombón, por ahí. En la punta de la bahía de San Borombón, entrando al frente marítimo. Y usted estaba navegando sola. Iba navegando sola, aunque decir que uno está solo en el río cuando tiene a la prefectura, a los angelitos guardianes, es una mentira de alguna manera. No, pero sí iba sola, en el barco iba sola, solo tenía mi radio. Y bueno, me atrapó un banco que ha atrapado a gente como Espora, como Vito Dumas, como a Celesia también, nuestro navegante extraordinario que tenemos. Que Es anda un por banco ahí que con nos el pega. Vito dando vueltas por el mundo entero, ¿no? Con el Vito dando vuelta, dio vuelta a América. Ahora, es casi me está proponiendo que es el Triángulo de las Bermudas, transportado al Río de la Plata. Usted además es brujito. ¿Usted sabe cómo le llaman o lo dice porque sabe cómo le llamamos? No. Le llamamos el pequeño Triángulo de las Bermudas. Ajá. Ahí se hundió el Landarín y nunca más se supo, no se encontró ni siquiera ni un cajoncito, nada, no quedó rastros. Más de 4 horas dicen que es imposible sobrevivir en la bahía, porque la gente muere generalmente de hipotermia, de susto, o ahogada porque no se puso el salvavidas. Y bueno, cuando llega a la costa los cangrejos se ocupan de lo que queda y no se encuentra nada. Bueno, en ¿no? ese panorama, en esa escenografía, su barco se hundió. En esa escenografía mi barco se hundió después de 3 días de temporal del sudeste fuertísimo. El tercer día me dio un poquito hacia el este, se corrió el viento, me dio como para seguir navegando. Yo caía todo el tiempo a la altura de Punta Piedras, que es un lugar muy peligroso, y cruzaba todo el canal por donde pasan los buques, el canal de acceso a Buenos Aires, y volvía a tirar bordes. Usted que es navegante sabe lo que es eso, el viento no me dejaba. Y al tercer día se me dio del este. Yo iba hacia Malvinas, intenté llegar a Malvinas. Y dije, bueno, ahora puedo seguir. Reanudé la navegación, pero con la idea de entrar a la valle porque me estaba haciendo agua el barco por la proa,
por la tapa, el tambucho de proa, cada vez que me golpeaba la ola entraba, porque no lo habían sellado. Yo les había pedido que lo sellaran y no lo quisieron sellar. Ahora Marta tiene que Marcela tiene que luchar contra toda esta historia y su barco se hunde. Pego a ese banco y me quedo, sí, se hunde y yo voy a buscar ayuda para mi barco. Yo pensé que podía salvar. ¿Usted quería salvar el barco? Yo quería salvar el barco. ¿Cuántas horas estuvo intentando salvar el barco? Estuve 1 hora haciendo muchísima fuerza y fue imposible. Tiré un ancla, traté de llamar el barco fuera del banco, pero tenía una cosa que, para los que navegamos, usted lo sabe, es una maldición, la costa sotavento. Tenía 60 kilómetros de viento que me llevaban hacia el banco y la corriente que también me llevaba hacia el banco. Así que era una fuerza espantosa y era inútil. Estamos hablando de las 8:30, 9 de la noche, cuando ya no tiene posibilidades de salvar su barco. ¿Usted tenía salvavidas? Tenía el salvavidas puesto desde el primer momento porque a mí me habían enseñado en mis cursos en prefectura que el mejor salvavidas es el que está puesto. Y ahí, en ese pequeño triángulo de las Bermudas, se queda usted sola. Sí, sí. Viendo la luz seguramente de alguna baliza, viendo algún reflejo de la costa. Sí. ¿Y cómo hizo? Porque estuvo, quiero decirles, que Marcela Larraín estuvo 12 horas, más de la hora número 13 que fue intentando salvar su barco, a merced del agua. ¿Cómo hizo para salvarse? Es un caso único. Sí, sí. A las 4 horas, usted misma lo señalaba, una persona se muere en el medio del río. Sí, sí, sí. Marcela estuvo 12 horas, más la anterior 13 horas, metida en el río. ¿Cómo es que se salvó? Bueno, hay varias cosas. La primera es que no tenía tiempo para sentir ni miedo, ni pánico, ni nada. Yo estaba tan ocupada tratando de salvar el barco que en ningún momento pensé que me podía pasar algo ni nada por el estilo. Segundo, estaba muy preparada físicamente. Yo, como le comentaba, tengo muchos años de artes marciales, casi 30 años de artes marciales, con toda la parte espiritual que a eso conlleva, porque no es solamente, no es pegarle a los demás, sino obligar a fortificarse a uno mismo, ¿no? A que cuando se inicia algo hay que terminarlo aunque sea muerto. ¿Y la costa usted veía que se la alejaba o que se acercaba? No, yo lo primero que vi, que es una imagen fuertísima, fue cuando el sol tocó el horizonte y yo me di cuenta que no me iban a encontrar, porque yo cuando traté de dar mi posición, di el abandono de acuerdo con las normas internacionales. Hasta ahí lo copiaron. Hubo una interferencia porque el barco se había quedado sin quillote, se golpeó el quillote y se tumbó del todo. Y no escucharon la última posición que yo ¿Nadie di. sabía que Marcela estaba en el medio del río? Sí, lo sabía la prefectura, pero no dónde. Claro, Ellos no pensaban sabían. que yo estaba contra la costa y yo estaba en el medio, como usted bien dice. Ese banco está fuera del río, está fuera en el río, Marcela, está pero lejos de la costa. ¿qué lo ayudó en esta historia? Más allá, que es una cosa extraordinaria, que seguramente no habrá razones muy claras para que se explique que esta mujer soportó 13 horas en el medio del río, un caso absolutamente insólito. ¿Su construcción física, su amor por el deporte, o hubo algo, alguna brujería del Triángulo de las Bermudas? Fue todo un trabajo y un esfuerzo que me llevó a esto. Es decir, toda la vida le di mucha importancia al deporte. Creo que además el deporte no solamente hay que verlo por televisión, discúlpeme, pero usted a lo mejor coincide conmigo, sí, hay que practicarlo. Yo le digo a la gente que está tan enamorada del fútbol, que es un deporte tan lindo, ¿no es cierto? Les digo, practiquen, no se queden mirando, porque es bueno para uno, es bueno para el espíritu de uno, es bueno para pelear en la vida. Para ¿Qué hacer el pensaba en esfuerzo. ese momento, a las 10 horas, o a las 8, o a las 7, nadie venía en su ayuda y usted estaba tratando de nadar? ¿Hacia dónde? Primero nadé hacia la baliza de la valle, porque yo sabía que la corriente estaba creciendo, me llevaba hacia la costa justamente. Cuando cambió la corriente, en ese momento dije, bueno, esto se acabó. Y después dije, no, pero yo nunca me rendí. Y además le dije a mis amigos que iba a volver. Y muchos amigos míos son pilotos que han peleado en Malvinas, que tienen sus amigos muertos en Malvinas. Y tienen un tesón, uno incluso estuvo 20 minutos en el agua helada de Malvinas nadando. Entonces yo dije, tengo que hacer como ellos, pero además mi desesperación era mi barco, seguía pensando en mi barco. Yo tengo que llegar para avisarle a alguien que saque mi barco. Y bueno, seguí nadando, y en ese momento sentí una gran tranquilidad. En ningún momento entré en pánico, para empezar, porque si bien algunos titulares decían que pánico, miedo, no, no es cierto. Usted como navegante sabe que si usted toca el agua con pánico, murió ahí. Provoca inmediatamente un paro cardíaco. El pánico con agua es paro cardíaco.
Así que yo pánico, miedo, aparte no tenía por qué tenerlo porque estaba entrenada, sabía que el naufragio es parte de la navegación. Marcela, le tenemos que agradecer al deporte entonces que esté viva. Totalmente. El deporte es, al primero que beneficia es al cerebro y es al espíritu, y después al físico. Y a uno le cambia la forma de pensar. ¿Con quién se encontró cuando pisó tierra, cuando llegó después de esto, cuando se fue arrastrando entre los cangrejales? No se encontró con cangrejos, ¿con quién se encontró? En realidad toqué la costa y le di las gracias a Dios porque era un regalo de Navidad el que me había hecho. Era 24 de diciembre, por eso mucha gente dice que fue un milagro de Navidad. Lo segundo que le dije, me mandaste de nuevo al combate, enojada. No me podía parar, fíjese. Había estado tantas horas en un medio líquido y blando que mis piernas, no era que estuviera mal físicamente, sino que estaban acostumbradas al agua. Me costó pararme. Y después no encontré a nadie. Ahí sí que me encontré en medio de la nada. Y pasó una camioneta y salió huyendo cuando me vio el aspecto que yo tenía, porque imagínense, con un salvavidas, un pantalón roto, haciendo señas, había dicho, esta mujer es una loca abandonada acá. Y empecé a caminar a tratar de llegar al faro, porque yo decía, si llego al faro hay fareros. Y empecé a cruzar cangrejales en 4 patas, que digamos, porque yo soy de campo, no le tengo miedo a ningún bicho. Más los cangrejos huían desesperados. Pero llegó un momento que me encontré con una especie de riacho que era demasiado ancho para cruzarlo y me di cuenta que no iba a quedar ahí, no iba a poder cruzarlo porque era la bajamar. Y el cangrejal estaba al descubierto, era mucho barro para cruzarlo como venía haciéndolo. Y ahí me volví a la costa, un señor que era marido de una concejal de San Martín, del pueblo de San Martín, paró con su coche paquetísimo. Yo estaba llena de barro de los cangrejos. Tuvo la solidaridad y, bueno, el afecto de cargarme como estuviera. Yo traté de no ensuciar, bueno. Y me llevó a la prefectura que ya no sabían qué mandar, porque habían mandado, yo creo que si hubiera podido mandar los guardacostas grandes, los mandan, aunque calan mucho más de lo que se podía, los mandan también. Había volado el helicóptero de noche para ir a buscarme, no dándose las condiciones de vuelo nocturno. Es decir, no la abandonaron, pero usted se salvó. Mis ángeles guardianes. Usted salvó por usted misma, sus ángeles guardianes. Me salvé por y mí haber mismo. sido deportista. No, perdón, esto lo voy a aclarar. Mis ángeles guardianes son la gente de prefectura. Ellos no me abandonaron, no me encontraron, no tuvieron la suerte. Pero lo que me salvó fue, sí, yo llegué por las mías. Llegué por las mías. Nunca me sentí ni enferma, ni que me tenía que rendir, ni que estaba agotada, nada. Es decir, me sentía, no sé cómo explicar, como que era algo tan natural. Después cuando empecé a pensar mucho tiempo después, me di cuenta que no era natural, ni me tendría que haber desmayado, muy como una dama, ¿no? Un Nada de eso. fenómeno extraordinario el de Marcela. Muchas gracias por habernos acompañado. Y quería bajar solamente, si es que puede ser, esta línea, porque Marcela es una gran deportista en el sentido real del manejo del deporte, salvó su vida. Muchas gracias, Marcela. ¿Puedo decirle una palabrita? Sí. Ya que hoy le estaban preguntando. Yo también sentí una cosa muy linda una vez, cuando Maradona hizo el famoso gol a los ingleses, y eso valió por todo lo demás, cuando usted le preguntaba hoy. Sí. Realmente valió por todo lo demás y también fue un gran momento. Y yo digo, esos son los momentos que a uno lo hacen sentir que la vida valió la pena. Gracias, Marcela. Ojalá hubiese tenido este reloj en aquel momento, por lo menos, para poder ubicarse en el tiempo. No me lo merezco, pero le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Realmente, gracias a usted. Un caso extraordinario el de Marcela Larraín, que nos puede contar, está con nosotros y sigue soñando, sigue buscando el mundo de la historia, sigue conectándose con la vuelta obligado, con las mejores cosas, porque el deporte, el haber sido deportista, le salvó la vida. Ya volvemos.
Ernesto y Marcelo hemos llegado al final de un nuevo ciclo. Así O sea que es, me estaba- de un nuevo programa. Claro. Claro. Bueno, yo espero que sea realidad y que tengamos a Marín, si es posible, la próxima semana. Porque creo que Racing ha dejado una tela como para no tener siempre una sola campana. Vos sabés que me estaba acordando a propósito de la última nota que hiciste, del árbitro uruguayo Barreto, ¿se acuerdan Sí, ustedes? Barreto. Entonces se armaban discusiones, bueno, que es más seguro el barco, los coches, y entonces se centralizó la charla o la discusión en unos que defendían que más seguro era un coche y otros que defendían el avión. Barreto defendía el coche, entonces dice, ¿cómo puede vender el coche si el vuelo y los aviones cada vez son más seguros? A lo que Barreto le responde, dice, ¿vos conocés algún avión que fue a chapista? Está muy bien. Muy bien, nada más por ahora. Su tiempo es lo más importante. Ojalá que sienta que no lo ha perdido. Gracias y le propongo que siga con nosotros porque Marcela Pacheco les va a presentar el trabajo de mis amigos de la División de Noticias de Canal 7. Chao, hasta el lunes.